¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos otra vez al Centro de Formación Bíblica. Estamos en nuestra segunda clase en la materia de bibliología, así que son todos muy bienvenidos. Estamos listos para avanzar con esta tremenda materia que nos da la base para avanzar en la teología, en la doctrina, en lo que la Biblia significa para nosotros. Antes de avanzar, que quería recordarles que estamos utilizando un aula virtual, una plataforma a la cual ustedes pueden acceder, y para eso primero te tienen que inscribir. Ustedes pueden igual ver la clase nosotros la estamos subiendo a nuestro canal, el canal de nuestra iglesia, y la pueden seguir ahí tranquilamente. Pero si están interesados en tener acceso a algunas notas que estamos subiendo, a algunos enlaces de páginas, materiales, y algunas otras cosas, y tener contacto con ustedes, por supuesto, que es lo que nos interesa también. Si les interesa todo eso, pueden escribirnos a través de nuestra página web y el formulario de inscripción. Una vez que nosotros lo recibimos, van a ser contactados y a través de eso recibir instrucciones muy sencillas para entender cómo ser parte de esta aula virtual que nosotros tenemos, que es muy sencilla, es gratis. Es una plataforma gratuita, uno puede entrar y salir todas las veces que quiera y les va a servir a ustedes para tener acceso a las notas y seguir la clase con alguna especie de apunte que estamos subiendo. Entonces, estamos haciendo todo ese trabajo para servirles a ustedes, y si les interesa, búsquenos en las redes sociales, en la página de internet, para inscribirse en el Centro de Formación Bíblica, y lo estamos esperando ahí en el aula virtual también para que tener más materiales, más oportunidad de estar en contacto con ustedes. Bien. Así que son muy bienvenidos, estamos agradecidos en este día de poder continuar con esta hermosa clase. Habíamos dejado la semana pasada con la introducción a la materia, con los objetivos que habíamos declarado. Entre ellos era el hecho de consolidar nuestra convicción sobre la realidad de lo que la Biblia es para nuestra vida, ¿no es cierto? Poner en valor la palabra de Dios, tener un concepto claro de qué es la Biblia para nosotros como cristianos. Entonces, habíamos hablado de algunos conceptos clave que están ahí, acerca de palabras que definen a la Biblia como escritura, como palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y la palabra Biblia justamente también vimos qué significaba. Vimos el significado de tres conceptos clave que van a ser vistos en esta materia. Uno es revelación, inspiración es el otro, y por último iluminación. Habíamos dicho que revelación es el acto sobrenatural a través del cual Dios le mostró al hombre y le comunicó una verdad antes desconocida por el hombre, y que sin la intervención divina, sin la iniciativa de Dios, el hombre no puede conocer. Y Dios utilizó diferentes canales de revelación, la revelación general, dijimos, y la revelación especial en particular, y hablamos de que en la persona de Cristo y posteriormente en la Escritura está toda la revelación que necesitamos para la salvación. Está el Evangelio. Y una vez completada la palabra de Dios, toda revelación está completa acá en la Biblia. No necesitamos más. No significa que Dios tiene más cosas para decir, no significa que está todo, pero sí lo que necesitamos y lo que Dios decidió revelarnos. Ahora, en esta clase, en esta segunda clase, vamos a ver un tema que es interesante, y vamos a responder una pregunta que se nos puede hacer quizás por ahí. Y la pregunta ¿es la Biblia un libro más?
¿no es la Biblia igual que los demás libros? También la podemos decir así, la pregunta. O ¿por qué la Biblia es un libro que se destaca por sobre los demás? ¿Cuál es el distintivo? ¿Qué distingue a este libro de toda la otra literatura que existe en el mundo, ¿no es cierto? Porque sin duda que en el mundo existe una tremenda cantidad de literatura importante y destacada que habla de diferentes temas, de cultura, de espiritualidad, lo que vos y yo quisiéramos buscar. Pero ¿por qué la Biblia decimos y sostenemos nosotros que se distingue? Por eso el tema de esta noche es: la Biblia es única. En otras palabras se puede decir, vamos a ver la singularidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es única en su género? ¿Por qué se destaca de manera distintiva por sobre toda la demás literatura? Respondiendo a esta pregunta, ¿por qué la Biblia es distinta a todos los demás libros? ¿O por qué se distingue la Biblia? ¿Por qué es única la Biblia? No vamos a probar que es un libro confiable y tampoco vamos a probar o buscamos probar que es inspirada por Dios. Lo que vamos a probar es que es un libro especial. Y vamos a ir avanzando en responder las demás cosas que mencioné recién, ¿no es cierto? Vamos a llegar a qué argumentos tenemos para sostener que es lo que Dios nos quería comunicar, que es confiable, que es un libro de fiar, el texto es confiable a través de la forma que nos llegó. Y también vamos a poder ver más adelante, cuando hablemos de la inspiración, vamos a poder comprobar y tener argumentos para sostener el por qué lo que está acá es único. No solamente es único, sino también es confiable, y no solamente es confiable, sino también que es lo que Dios dice y no tiene error. Eso es inspiración. Ya vamos a llegar ahí más adelante, si Dios quiere. Pero hoy vamos a ir avanzando un poco para entrar en el clima, en datos que están en la propia Biblia y en el contexto en el cual se escribió a lo largo de los años, que nos muestran que es un libro único. Usted y yo tenemos en nuestras manos una pieza única de la literatura. No tiene igual. La definición, esa es la definición de único. La Biblia es única, es especial, es singular, no tiene una comparación, no tiene un conjunto de libros que se le parezcan, que se le, o tampoco encontramos una literatura con la cual la podemos comparar. Es diferente a todos los otros libros, es diferente a todas las otras piezas literarias. No tiene igual, no tiene semejante. Afirmamos eso en esta noche. Entre muchas cosas, vamos a leer, yo lo voy leyendo en una lista y vamos a ir avanzando también en el apunte que ustedes pueden acceder, como mencioné al inicio. Algunos temas y argumentos que sostienen esto de por qué la Biblia es única, y nos va a llevar por este viaje especial de singularidad que nos va a mostrar que este libro es distintivo. Puede ser que nos digan, sí, pero eso no prueba que es la palabra de Dios, eso no prueba que es inspirada. Tal vez eso es cierto, sí, pero sí vamos a demostrar, sin discusión y sin grises, que es única. Le gusta a quien le guste, y vea quien no vea, opine quien opine. Es única. En primer lugar, ¿por qué es única la Biblia, decimos? Porque es única, la Biblia es un libro único en su continuidad. Único en su continuidad. Y vamos a ir repasando algunos conceptos, algunos los voy a leer para tener más agilidad. Es única en su continuidad, es decir, en su desarrollo, en su desenvolvimiento en el tiempo. Es un libro que fue creciendo y que tiene un hilo conductor, tiene ideas que fueron consecutivas. Permítanme leer la lista. Es un libro único en su continuidad, ¿por qué? Porque fue escrito en un periodo de 1600 años. ¿Escucharon? 1600 años. Desde que tenemos registro del primer libro, fecha, del primer libro que aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Según su fecha, estimada en algunos casos, según los investigadores, los comentaristas, hasta el último, pasaron 1600 años. Y la Biblia tiene un hilo conductor. Es única en su continuidad porque fue escrita a lo largo de 60 generaciones. 60 generaciones. Escrito por más de, atención con este dato, 40 autores de todas las clases sociales. Los autores de la Biblia vos vas a encontrar de todos los tipos, de todas las clases sociales. Hay reyes,
Hay campesinos, hay filósofos, pensadores, hay pescadores, ¿eh? Poetas, políticos, estadistas, etc. Por ejemplo, Moisés fue un líder político y una persona con educación universitaria, una persona formada. ¿Eh? Pedro, tenemos las epístolas de Pedro. Pedro era un pescador. Su cultura era de un tipo que trabajaba, ¿eh? Un trabajador en un oficio. Tenemos a Amós, el profeta Amós, que era un pastor de ovejas. Josué, un general militar. Nehemías, un copero, sabía el vino para el rey. Teníamos a Daniel, que era un primer ministro, una persona de renombre. Lucas, médico. Salomón, un rey, rico, próspero. Tenemos a Mateo, un cobrador de impuestos. Mateo era de la FIP, ojo. Tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, que fue un rabino. O sea, 40, y así podemos seguir leyendo, vamos a llegar a nombrar a 40 personas que intervinieron en la escritura, en escribirla, bajo la dirección divina, pero que todos provenían de diferentes lugares y encima lo hicieron en 1600 años. Yo me imagino vos y yo juntándonos con 10 personas en una habitación donde se nos lance una pregunta de un tema en particular de la actualidad y se nos diga, bueno, ¿qué opinan, por ejemplo, de la política? ¿Qué opinan de la gastronomía? ¿Y qué opinan de los lugares de vacaciones? Supongamos esas tres preguntas. Me imagino que no nos pondríamos de acuerdo casi en nada. Y todos tendrían un matiz. Y eso que vamos a estar todos en el mismo lugar. Podrían hacer la prueba. Inclusive nos podrían poner, como los 40 autores escribieron en 1600 años uno del otro, en diferentes tiempos, no solamente clases sociales ni nada. Hay una dificultad muy grande para escribir con la misma perspectiva sobre un tema. Sin embargo, la Biblia tiene continuidad. Eso es único. No tiene igual. Es única porque fue en su continuidad porque fue escrita en diferentes lugares, o sea, desiertos, cárceles, las epístolas de la prisión. Juan escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, en una isla, estaba como un náufrago prácticamente, estaba en aislamiento. Algunos lo escribieron mientras viajaban en barco. Daniel lo escribió en la ladera de un cerro, o sea, diferentes lugares de escritura. Es única en su continuidad, por eso, también porque fue escrita en diferentes épocas. David escribió en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. ¿eh? Fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Fíjense un ejemplo que les puedo dar, está en Job. En Job 1.21, ¿qué dice Job? ¿Recuerdan? Este personaje bíblico que Dios le quita todo y lo somete a una prueba de su fe, pierde todo en un día, todo. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Uno dice, bueno, está exultante, qué fe en Dios. Pero Job 3.11 va a decir, ¿por qué no morí yo en la matriz o esperé al salir del vientre? Eso dice Job también. O sea, estaban los dos extremos del estado de ánimo, ¿ven? Así fue escrita la Biblia. Gente que estaba pasando por estados depresivos, gente que estaba en un momento exultante en su fe. Job es un pequeño ejemplo. No solamente es única en su continuidad porque fue escrita bajo diferentes estados de ánimo, fue escrita en 3 continentes. O sea, Asia, África y Europa. Todo el mundo conocido de ese momento. Fue escrita en 3 idiomas la Biblia. Los originales de la escritura fueron escritos en 3 idiomas. Hebreo, arameo y griego. Repito, hebreo, arameo y griego. Esos 3 idiomas atraviesan la escritura. El hebreo era el idioma del Antiguo Testamento, es decir, el hebreo era el idioma en el que la cultura judía se expresaba literariamente. ¿Sí? La nación llamada Israel. Es el idioma de ellos. Era el idioma de ellos. En 2 Reyes 18:26, la lengua hebrea llamada la lengua de Judá. Y en Isaías 19:18 recibe el nombre de la lengua de Canaán. Ya era reconocida aún en los mismos escritos bíblicos, aparece referencias de la lengua hacia sí misma.
Ese era uno de los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia, el Antiguo Testamento, sobre todo. Ahora, el arameo, tenemos que entender esta parte, que no es menor. El arameo era una lengua prácticamente internacional en el Cercano Oriente hasta el tiempo que Alejandro el Grande, Alejandro el del imperio, el imperio griego, conquista prácticamente todo el mundo conocido, incluyendo el Medio Oriente. Se dice que llegó hasta la India prácticamente. Hasta ese momento el arameo era la lengua que hablaba todo el mundo para manejarse fuera de su frontera de su país. O sea, la lengua franca. ¿Sí? Parecido a lo que hoy sería el inglés. ¿Bien? Gradualmente se convirtió en la lengua popular para los judíos con el tiempo, el arameo. ¿Sí? Y a partir del exilio, sobre todo, los judíos, ¿se acuerdan que fueron exiliados? Y en días del Nuevo Testamento, cuando ya vamos al Nuevo Testamento, ya era la lengua que hablaban Jesús y sus discípulos, o sea, la lengua que se hablaba en la época de Jesús era arameo, no el hebreo, ¿sí? Estamos hablando del tiempo de Jesús, Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que era la lengua que hablaban Jesús y sus discípulos, y la lengua popular en ese tiempo. Daniel 2:4 al 7:28 está escrito en arameo, Esdras 4:8 al 6:18 es una porción escrita en arameo también, eso tenemos ahí, leo, menciono esos versículos, y recordemos una cosa, ¿se acuerdan? En Marcos 15:34, por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, los evangelistas consignan ese dicho en arameo, dice, Eloi, Eloi, lama sabactami. Hay palabras en arameo en nuestra versión del Nuevo Testamento, porque el arameo pesaba, porque era el idioma que se hablaba. ¿eh? Otras palabras en arameo que están en el Nuevo Testamento, Abba Padre, Abba, ¿se acuerdan? Romanos 8:15, Gálatas 4:6. En 1 Corintios 16:22 encontramos la conocida expresión Maranata. Eso es arameo, que traducido es el Señor viene. Así que el idioma arameo tiene mucho que ver y es una de las lenguas que interviene en la escritura. Así que a pesar de eso la Biblia tiene continuidad. Y falta el griego. El idioma del Nuevo Testamento fue griego. Ahora, el griego era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. El arameo había quedado, ya desde antes, y era el idioma a través de la gente se comunicaba en la cultura ahí, pero para escribir, los escritores del Nuevo Testamento usaron el griego, y no un griego clásico que conocemos de la historia, el griego koiné, que era el griego más común, más vulgar, más accesible para la gente. Y ese griego koiné, bueno, está influido por el arameo cuando se escribió, porque encontramos esas palabras en el Nuevo Testamento que acabo de mencionar antes, ¿se acuerdan? Así que especialmente en los evangelios, el griego koiné es influido por el arameo. Aparecen palabras en arameo todo el tiempo. Talita kumi, niña, a ti te digo, levántate, eso es arameo también. Así que Jesús habló en arameo, pero sus palabras y sus dichos fueron registrados en griego. ¿Por qué se escribió entonces esta ensalada en el Nuevo Testamento en lengua griega, si se hablaba en arameo y esto y lo otro? Básicamente porque en tiempo de Jesús era el idioma internacional. O sea, a través de esa maniobra y de escribirlo, de registrar en griego las palabras de Jesús, la historia de Jesús y el Nuevo Testamento en general, completo, los autores se aseguraron de que sus cartas tenían acceso a toda la zona conocida por el hombre en ese momento, porque el griego era la lengua que se hablaba. Así que se destaca ese hecho de que el Evangelio es para el mundo entero entonces. Pudo ser leído por tanta gente, y no solamente por una región en particular. Así que eso es continuidad. La Biblia es única porque incluye, vamos avanzando, entre su material centenares de asuntos de controversia, y a pesar de eso mantiene un hilo conductor. Si vos lees las páginas de la Biblia vas a encontrar asuntos de polémica o discusión, que generan discusión, que generan opiniones encontradas. Y los autores bíblicos hablaron sobre estos temas. Y lo más sorprendente es que lo hicieron más de 40 personas que ni se conocieron en el tiempo, en un periodo de 1600 años, en diferentes continentes, con diferentes estados de ánimo, y así todo, tuvieron armonía al hablar de asuntos de controversia. ¿Cómo se logra eso? Eso es algo para llamar la atención. Eso muestra que la Biblia es única, como mínimo. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. No solamente eso, la Biblia es única
en su circulación. Esto es impresionante, lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué decimos? O sea, como libro, a su nivel de circulación. O sea, la Biblia es un libro que ha sido leído por más gente y publicado en más idiomas que cualquier otro libro en la historia del mundo. Eso es indiscutible. Se han producido más copias de la Biblia en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia acerca de ella, ¿no es cierto? O sea, el primer libro formal que se imprimió en una imprenta, la imprenta como invento del hombre, el primer libro que se imprimió fue una Biblia, la Vulgata Latina, una Biblia en latín, que fue en la prensa, en la imprenta de Gutenberg. Y eso es un dato que nos llama la atención, ¿cierto? La continuidad, circulación de la Biblia circuló por todo el mundo, está en todas partes. Y no solamente eso, hay mucha literatura que se obtiene a través de la Biblia, comentarios y otra cantidad de cosas. Así que es única su circulación, no hay un libro que sea más leído, más publicado, y es única en su circulación por eso. No solamente en su circulación, sino también que la Biblia es única en su traducción. Fíjense, la Biblia fue el primer libro que se tradujo en la historia, como libro completo, ¿sí? Esa Biblia se llamó la Septuaginta porque fue en el año 70 después de Cristo, y es una traducción del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, una traducción al griego, que fue algo, una hazaña, básicamente, en ese tiempo que se hacía a manuscrito. Así que es única su traducción, no solamente porque fue el primer libro traducido, sino también porque la Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. No hay otra pieza de la literatura que haya sido tantas veces traducida y a tantos idiomas. Según los hechos, la Biblia permanece entonces única en su especie en lo que a traducción se refiere. Voy a adjuntar en el aula que tenemos un enlace que habla de esto, con información de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es un organismo internacional sin fines de lucro cristiano que reúne los datos de las traducciones de la Biblia y cómo circula, y te vas a sorprender de la cantidad. Simplemente te menciono que hoy la Biblia está traducida en la suficiente cantidad de idiomas para abarcar más de 5.000 millones de personas. O sea, más de 5.000 millones de personas tienen acceso a la Biblia en su idioma. No digo que está traducida en todos los idiomas, faltan muchos. Esa página que les voy a poner, ahí van a encontrar más información que es llamativa. Es única en su supervivencia, no solamente en la traducción, supervivencia. Esto es interesante también, déjenme mencionarlo. Estamos hablando acá que supervivencia a través del tiempo. En varias cuestiones la Biblia fue superviviendo. ¿Por qué es única en su supervivencia? Porque tuvo supervivencia a través del tiempo. ¿Nos referimos a qué cosa? La Biblia fue escrita en materiales perecibles o perecederos. O sea, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de que se invente la imprenta. ¿Se entiende? Antes que se invente la imprenta. Y la Biblia antes, cientos de años antes, cientos de años, tenía que ser copiada y recopiada porque se deshacía el material o era perecedero. Así que, sin embargo, esto no perjudicó su estilo, su corrección, ni su existencia. No dejó de existir. Todo lo contrario. Así que la Biblia comparada con otros escritos importantes, permítanme leer este dato. La Biblia comparada con otros escritos antiguos tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas cualquiera de la literatura clásica, todas combinadas. Es decir, vos juntas 10 piezas de la literatura clásica, de escritores de renombre que vos quieras. Y todos ellos juntos van a tener menos evidencia de manuscritos que la Biblia. Por ejemplo, dice, el texto de Shakespeare ha estado en existencia menos de 250 años. El escritor Shakespeare. Y es mucho más incierto y corrupto que el del Nuevo Testamento, que ahora tiene 1800 años de existencia, y durante 1500 de esos 1800, existió solamente en forma de manuscrito sobre materiales perecibles. ¿Se entiende por qué es única su supervivencia? Existen 8000 manuscritos de la Vulgata Latina, que es la Biblia en latín, que mencioné antes en un momento. Y más o menos 1000 manuscritos de otras versiones primitivas de la antigüedad. Hay 4000 manuscritos griegos y tenemos 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Si vos sumas eso, te da muchos miles.
Y además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento se puede reproducir de las citas de los escritores cristianos de la antigüedad, que citaban el Nuevo Testamento. Los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. El estilo de resguardo que tenían y de celo por la transcripción y la copia y la recopia. Tenían clases especiales de hombres dentro de su cultura que se ocupaban de eso, que eran los escribas, diferentes castas ahí, de personas que se dedicaban a eso. Pero la Biblia sobrevivió a través del tiempo. No solamente sobrevivió a través del tiempo, sino también a través de la persecución. Ningún libro fue prohibido y perseguido como la Biblia, tanto como la Biblia. ¿Sí? Esos son datos. Eso es historia. Gobiernos quisieron frenarla, prohibirla. Reyes buscaron destruirla por todos los medios. Cientos de Biblias fueron quemadas. Personas han sido perseguidas y apresadas por distribuir Biblias. Y hoy vemos, con el tiempo, que la Biblia sigue sobreviviendo, a pesar de la adversidad, a pesar de las persecuciones. Supervivencia no solamente en eso, sino también supervivencia en medio de la crítica. La Biblia ha soportado todos los ataques que se le puedan ocurrir, desde el escepticismo, los ataques de la crítica literaria, y investigadores, y ateísmo, lo que vos quieras. Sin embargo, en la actualidad permanece tan sólida como una roca, y acá la tenemos, y se defiende. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubiesen destruido, porque se intentó de todas las formas posibles. Los emperadores, los reyes, inclusive sacerdotes religiosos y líderes, príncipes, gobernantes, políticos, todos ellos han probado sumar contra ella. Ellos se murieron todos hasta ahora. Ninguno quedó. La Biblia sigue. Acá la tenemos. Supervivencia en medio de la crítica. Pero no solamente es única por su supervivencia, es única en sus enseñanzas. La Biblia contiene, miren, profecía, historia, ¿sí? También habla de personalidad, de la personalidad, del carácter del ser humano. Tienen tantos temas distintos. Es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres en el cual se puede encontrar la cantidad de profecías que tenemos, incluso algunas de ellas combinadas, otras en forma individual, hablando de diferentes naciones, hablando solamente de Israel, hablando de todos los pueblos de la tierra o de una ciudad sola, diferente cantidad de profecías, todas ellas y muchas de ellas se han cumplido, que se han declarado en el Antiguo Testamento, se han cumplido en el tiempo del Nuevo. Entonces es única, ningún libro tiene tanta profecía como la Biblia. Alto contenido profético. No en vano 1 Tesalonicenses nos insta a no menospreciarlas. Es un libro único en sus enseñanzas por la historia. Desde 1 Samuel hasta 2 Crónicas uno halla la historia de Israel cubriendo cerca de 500 años. 500 años de historia de una nación. O sea, hay genealogías, hay tradición nacional hebrea, como dijimos antes. Y todo esto con la claridad con que se describe. Se describen orígenes tribales, orígenes familiares. Hay historia, hay datos que se pueden contrastar, se pueden probar. Y también la Biblia es única en sus enseñanzas acerca de las personalidades que la componen y de la biografía que relata, de referencias personales. No es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera o si quisiera escribir, porque la Biblia trata con mucha franqueza acerca de los pecados de sus personajes. Algo que no sucede hoy en día con la gente del ambiente de la política, del espectáculo y sus seguidores, ¿no es cierto? Los que militan por una causa omiten los datos que no les sirven para la opinión de ellos y hacen fuerza en los que sí. Y viceversa, con el bando contrario, ¿no es cierto? Pero la Biblia no hace eso. Por ejemplo, cuenta las cosas simplemente como son. Tenemos los pecados denunciados en Deuteronomio 9:24, los pecados de la nación de Israel. Pecados de los fundadores de la nación hebrea, ¿no es cierto? El pecado de Abraham. Abraham mintió, dijo que su mujer, Sara, no era su mujer. Tomó malas decisiones ahí. Ni hablemos de Job. Pero inclusive los evangelistas describen sus propias faltas y sus fallas. Mateo 26:31. Hay un relato de cuando Pedro llora amargamente porque niega al Señor 3 veces y en la última con maldiciones. ¿Sí? ¿Qué biografía actual habla de sus personajes reconocidos y de su historia? La Biblia trata con el pecado, con el desorden en las iglesias, 1 Corintios 1:11, 1 Corintios 15:1. No anda con medias tintas.
es única en sus enseñanzas, se destaca. Se destaca. Por eso queremos decirte que la Biblia es única, por todos esos datos y mucho más. Queremos citar la fuente de lo que acabo de mencionar y leer, que es un libro muy profundo, muy extenso, de una investigación que fue muy potente en su tiempo y ha trascendido en el tiempo. Por supuesto que está hoy en las librerías también. Se llama Evidencias que exigen un veredicto, de George McDowell. ¿Sí? Está en castellano, hace muchos años ya, y ha sido una versión que se ha actualizado en el tiempo, se ha revisado, y es muy interesante la cantidad de evidencias que tiene ese libro, recopiladas a partir del estudio de la Biblia. ¿Sí? Ahora, hemos dado argumentos que favorecen a nuestra postura de que la Biblia es un libro único. ¿Sí? Sin duda que lo es. Ahora, para terminar la última parte de esta clase, donde hablamos de la Biblia como un libro singular, una pieza única de la literatura, quiero responder a otra pregunta que se desprende de la que acabamos de mencionar. ¿Cómo fue preparada la Biblia? ¿Por qué digo esto? Porque recién deslizamos que es única en su supervivencia y hablábamos de que la Biblia fue escrita en materiales perecederos que se deterioraban con el tiempo y debía ser recopiada y recopiada. De hecho, toda la literatura tenía que ser tratada de esa forma. Bueno, la Biblia no es la excepción. Sin embargo, es única por cómo sobrevivió. No así las otras piezas de la literatura, que casi no se conserva nada de sus manuscritos. ¿Cómo fue preparada la Biblia? ¿Cómo se confeccionó? Por supuesto que no fue un día para el otro que se juntaron algunos hombres y armaron este paquete de libros y lo cuadernaron. De ninguna manera fue así. Recordemos que el Antiguo Testamento entró en la vida familiar y cultural y espiritual de los hebreos en un tiempo determinado. Ellos fueron definiendo qué libros lo componían, pero siempre tuvo en forma de rollos. El material, nos referimos al material de escritura. Nos queremos simplemente, en forma abreviada, familiarizarnos con la forma de confección de un libro en ese tiempo, para saber de qué estamos hablando, porque si no, nos sacamos el chip de la actualidad, donde prácticamente ni tocamos un libro porque está todo digitalizado, lo cual está bueno, es una buena herramienta, pero los libros no muerden. ¿Y cómo se inició la Biblia? ¿Cómo fue preparada? Bueno, algunas cuestiones. Material, esto va a estar todo en el apunte también, ¿sí? Lo vamos a ir cubriendo ahora en algunos comentarios. El material de escritura, ¿dónde se escribía? ¿Dónde escribía la gente cuando escribía un libro o así? Quería componer algo escrito, elaborar un material escrito. Eran diferentes materiales. Tenían en primer lugar el papiro. El papiro es la razón por la cual muchos de los manuscritos no se han podido recobrar y se han perdido, sobre todo los manuscritos originales. ¿Sí? Y se debe básicamente al papiro, que era uno de los materiales más débiles y más perecibles con el tiempo. Se deshacía, se rompía, se perdía. Pero era el material más común de la antigüedad y se hacía de una planta. Básicamente era una planta que era machucada o allanada, con diferentes herramientas ahí, y después y la iban pegando de forma cruzada esas tiras, tipo mimbre, una especie de cruce, hasta que se unían todas esas tiras, se secaban y quedaba como quedaba algo plano, como un rollo. Después lo envolvían y escribían ahí. Esta caña crecía en las partes poco profundas de los lagos y los ríos de Egipto y de Siria, principalmente. Por eso en Siria estaba ese puerto que mencionamos en la clase pasada, que terminó llamándose Biblos, en referencia a que de ahí salía el material donde se hacían los libros. Y de ahí los cristianos tomaron ya confesionaron esta palabra para referirnos a la Biblia con el tiempo. Por ejemplo, hay un versículo que menciona el papiro. Segunda, pero no en este término de papiro, pero con otra palabra. Dice segunda de Juan 1:12. Tengo muchas ganas de escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Ahí donde dice papel, está hablando del papel perecible, el que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto? El apóstol Juan dice eso ahí.
Él estaba usando ese material para escribirles. ¿eh? Otro material era el pergamino. El pergamino ya no era de una planta, era de pieles curtidas. Se hacían de pieles de ovejas, cabras, antílopes, otros animales, y estas pieles eran desprovistas del pelo, se las rasqueteaba, se secaba y con el fin de producir un material más durable. Definitivamente el pergamino era más durable y la palabra pergamino proviene de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, donde hoy es Turquía, porque de ahí la producción del material se producía mayormente ahí. De ahí viene la palabra pergamino y asociada a ese lugar de la ciudad de Pérgamo. 2 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo. Y los libros, dice, mayormente o especialmente los pergaminos, 2 Timoteo 4:13. Mayormente los pergaminos. Pues Pablo tenía, se ve en su material de estudio, pergaminos del Antiguo Testamento quizá. No lo sabemos, pero ahí está la palabra pergamino. ¿Sí? Otros materiales de la antigüedad mencionados en la Biblia y otros que en la cultura oriental, uno de ellos era una pieza de alfarería no vidriada que se llamaba tiesto. Tiesto está mencionado por Job. Job 2:8 dice que Job tomaba un tiesto para rascarse cuando él estaba en esa enfermedad que lo angustiaba y tanto lo quejaba, él se rascaba para aliviarse con un tiesto, con un pedazo de alfarería. Se escribía sobre esas piezas también, eso es más difícil. Otro material de escritura era la piedra. ¿Sí? Se tallaba en la piedra con una pluma de hierro, con un cincel. Me hace acordar también a Job 19:24, que dice: ¿Quién diese que escribiesen en un libro? Dice que con cincel de hierro, dice Job, y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Hablando de que él quería que alguien escriba sus palabras. Bueno, alguien lo escuchó y sus palabras fueron escritas. No sé si en piedra y con cincel, pero hoy las tenemos. ¿Sí? Pero menciona el cincel, menciona escupir en la piedra, era un estilo de escritura que él había visto y era conocido. Se practicaba de esa forma. Las tablillas de arcilla eran otro material, y se escribían con un instrumento ya agudo con punta mientras estaba fresco antes de que se seque. ¿Sí? Ezequiel 4:1 menciona estas tablillas. El profeta Ezequiel las menciona en Ezequiel 4:1. Dice: hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti. Dios le hacía escribir, le hacía hacer diferentes símbolos para dar a conocer su profecía. Tablillas de cera también, podemos mencionar, era parecido, pero con una tabla de madera recubierta con cera. ¿Qué se usaba para escribir? Se usaba cincel, como dijimos antes, el instrumento de hierro para tallar la piedra. También se usaba diferentes herramientas puntiagudas, parecidas a las espátulas, para penetrar en la arcilla, para penetrar en las tablas de cera. ¿Sí? Se empezó a usar la pluma más adelante, que se hacía con una planta, con la raíz de determinadas plantas. Podían medir hasta 40 centímetros de largo, era un poco grande la pluma. Y estaba en uso desde el comienzo del primer milenio en Mesopotamia, era algo muy conocido ya, la pluma y la tinta. Por ejemplo, voy a mencionar el Salmo 45:1, el salmista dice: dirijo al rey mi canto, está alabando al Señor, y dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Salmo 45:1, pluma de escribiente muy ligero. Se ve que había gente que ya se dedicaba a eso y tenía destreza para escribir con la pluma. Algunos usaban el cincel porque se les complicaba con la pluma, pero fue evolucionando la escritura en la historia. Y la Biblia atravesó eso, está atravesada por todos esos estilos y fue sobreviviendo lo mismo, igual. También dice Jeremías 36:18. Jeremías tenía un escribiente para que le ayudaba a escribir su profecía. Dice, Baruch se llamaba, y Baruch dice, hablando de Jeremías: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Eso dice Baruch en Jeremías 36:18. También para anotar, tienen la 3 Juan 1:13, habla de algo parecido, de tinta y pluma. ¿Sí? Bueno, una vez que conseguíamos dónde escribir y con qué,
¿Cómo guardábamos eso en ese tiempo? Bueno, se guardaba en forma de rollos. Tenemos menciones en muchos libros de la Biblia acerca de los rollos. Era la forma de almacenamiento, porque se te hacía largo el papiro. ¿Y cómo lo guardaba? Bueno, había que enrollarlo. El tema es que, ¿cómo hacer? Si escribías Isaías, ¿no es cierto?, en un rollo, se complicaba, eran varios rollos. Se hacían pegando las hojas unas de otras del papiro, después girándolas y se iban enrollando largas tiras. Alrededor usaban palos de madera para darle forma y avanzar. Cito algunos versículos. Jeremías 36:23 habla de esto, habla de que el rey, Jeremías, uno de los autoridades del rey de Israel en ese tiempo, agarró el rollo de la profecía y de la ley. Jeremías estaba proclamando el mensaje de Dios y lo quema en el fuego, lo corta con un cortaplumas de escriba, dice, y lo tira en el fuego, ¿no es cierto? Ya desde entonces empezaba a ser perseguida la escritura. Pero Jesús también usó un rollo cuando en la sinagoga en Lucas 4:20 leyó una profecía que hablaba de sí mismo y dice, esta profecía se cumplió delante de vosotros, y dice Lucas 4:20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Jesús hizo eso, lo enrolló en un rollo. Forma de rollo, y después con el tiempo se empezó a usar la forma de libro o de códice, que es la forma encuadernada que tenemos hoy. Parecido a esto más adelante, con el fin de facilitar la lectura y de reducir el bulto, de comodidad. Entonces fue evolucionando. De hecho, algunos autores clásicos piensan que el cristianismo fue la principal causa de que el almacenamiento fue evolucionando de los rollos al libro, por la circulación que había y por la necesidad de facilitarlo. ¿Sí? Se escribía al principio con mayúsculas, todas seguidos, sin espacios, en el lenguaje hebreo sobre todo, de derecha a izquierda, al revés, sin vocales. O sea, era interesante estudiar. Y eso es en los documentos originales de la Biblia. Más adelante se fue incorporando la minúscula y la separación entre palabras y otras cosas más, para hacer más fácil la lectura. ¿Cómo fue que nos llegó hoy? Tengo algunas curiosidades para cerrar en esta clase. Nosotros hoy tenemos una particularidad también para encontrar versículos en la Biblia, que es un índice y capítulos y versículos. ¿Sí? ¿Cuándo fue dividida por libros la Biblia? Organizada por libros, como la tenemos, de esta forma, por capítulos y por versículos. Bueno, lo de los libros lo vamos a ver en otra clase. No la que viene, en la siguiente. Una clase de por medio hay todavía, donde vamos a hablar de cómo estamos seguros que los libros que tenemos hoy son los que fueron escritos en aquel entonces. ¿Sí? No es una pregunta menor. Eso lo vamos a ver en esa clase. Vamos a hablar del canon de la escritura. Pero los capítulos y los versículos fueron ideas del hombre a través del tiempo para facilitar la búsqueda y encontrar pasajes y hacerlo en forma general, que vos y yo busquemos el mismo pasaje y no estemos buscando una cosa, otra, sino que había una numeración y no nos equivocábamos. Entonces, eso fue mejorándose con el tiempo. No existían los capítulos ni los versículos en los documentos originales de la Biblia, en los manuscritos, de ninguna manera. Esto es un invento del tiempo. La gente lo fue haciendo para mejorar la búsqueda y la lectura. Las primeras divisiones de capítulos se hicieron en la antigüedad. Bueno, hubo diferentes indicios. En el año 586 a.C. se hizo con el Pentateuco algo parecido, ya existía, pero nunca la Biblia completa y nunca más de un libro, o sea, pequeños esfuerzos aislados. Pero las primeras divisiones con capítulos fueron aceptadas básicamente y circulando en el siglo XIII, estamos hablando entre 1200 y 1300 después de Cristo. La persona que diseñó la división de capítulos que tenemos hoy, que fue quedando en el tiempo y fue adquiriendo popularidad y aceptación, se llamaba Esteban o Stephen Langton, que era un sacerdote católico en Inglaterra, era un profesor de una universidad. El hombre tenía la Vulgata, la Biblia en latín, y él agarró esa Biblia en latín y la dividió en capítulos para poder encontrar los pasajes que buscaba. ¿Sí? Entonces esa Biblia fue la primer Biblia que tuvo capítulos. ¿Sí? A propósito, capítulos viene de su palabra, su pariente del latín capitulum, que es en plural, y la palabra singular es caput, que es cabeza. ¿Sí? Nosotros nos hace pensar en otra cosa, pero acá está hablando de encabezamiento. Capítulo te marca que empieza una sección. Esa es la idea de capítulo.
¿Sí? La Vulgata Latina es una edición del principio del siglo V, y es una Biblia en latín, y se usó mucho en las iglesias católicas de forma ceremonial. Este hombre, Langton, diseñó los capítulos, él lo hizo. Y eso fue quedando con el tiempo y fue aceptado, ¿no es cierto? Pero la primera Biblia que fuera de esa del latín y que tuvo capítulos aparte de esa fue la Biblia que tradujo John Wycliffe. John Wycliffe tradujo la primera Biblia al inglés. Quiero terminar en esta clase, en este día, meditando un poco en la vida de este hombre. Porque la primera Biblia con capítulos, la Biblia completa con capítulos, después de la que hizo este hombre Langton en la Biblia en latín. El problema es que la Biblia en latín nadie la entendía prácticamente. El latín fue quedando en desuso. Obviamente el Imperio Romano tuvo su auge, ¿no es cierto?, con Roma, pero después la gente no tenía acceso a ese lenguaje, no era el lenguaje común de las personas, y menos de la literatura, de la poquísima a la cual ellos accedían. Pero John Wycliffe era un profesor y un teólogo católico que estudió en Oxford, esto estamos hablando de Inglaterra, y él traduce la Biblia del latín al inglés, ¿sí? No fue a los idiomas hebreo y griego, eso va a pasar más tarde. Él agarró la Biblia en latín y la tradujo al inglés, fue la primera versión traducida al inglés en la historia, y le puso capítulos. Pero ¿cuál es lo curioso de esto? Y quiero meter un poco en la vida de este hombre, ¿sí? Que va a ser una lección para nosotros en esta noche. Él nació, o sea, la vida de John Wycliffe se desarrolló entre el año 1320 y 1384. Estamos hablando de la última parte de la Edad Media, del Medioevo. En ese momento, obviamente, estamos hablando que la Iglesia Católica Romana tenía el dominio total y absoluto sobre toda la cristiandad. Ellos dominaban todo el acceso al cristianismo, básicamente. Y no era fácil vivir en ese mundo medieval tampoco, ¿no es cierto? Ahora, John Wycliffe tenía educación en la Biblia, empezó a tener educación en temas sagrados, en temas espirituales, y poco a poco empezó a tener debates y discusiones con sus autoridades, porque empezó a leer las escrituras y darse cuenta que las enseñanzas de la iglesia no coincidían con lo que la Biblia enseñaba. Él se dio cuenta que había un problema de incoherencia muy fuerte ahí. Y empezó a tener discusiones. Eso le costó que lo removieran de su puesto y lo echaran, básicamente, ¿sí? Porque él empezó a enseñar que la salvación era por la sangre de Jesús solamente, y que no dependía de una iglesia, y esas cosas no se podían enseñar, eso no se podía decir. Entonces fue removido de su puesto y quedó por su cuenta. Pero vos me decís, bueno, después escribió en inglés y escribió la Biblia con un capítulo. No, pasó algo en medio de esa situación que él vivió, donde empezó a dudar de lo que estaba viendo y a aferrarse más en la Biblia. Pasó algo cataclísmico, pasó algo que sacudió los cimientos de este mundo. ¿Sabés qué fue eso? La peste negra, una de las pandemias más grandes de la historia del mundo. La peste bubónica o la muerte negra. Eso pasó y duró 3 años. Estamos hablando de 1348 o 1350 más o menos. Y golpeó de lleno a Europa. Después se supo que era una bacteria que venía a través de los roedores, las ratas, y se iba transmitiendo por picaduras, por diferentes formas. Pero fue tremendo. Murió un tercio, si no quizás algunos dicen la mitad de la población del continente. O sea, había 80 millones de personas habitando Europa en ese tiempo, sobrevivieron 30 millones. La tasa de mortalidad de esta pandemia era de 60%. Es impresionante. La cuestión es que John Wycliffe y sus amigos, y las personas que colaboraban con él, sobreviven a esta pandemia, que se llevó puesto a todos por igual, ¿no es cierto? Religiosos, no religiosos, ricos y pobres, etcétera, etcétera. Él sobrevive a esta pandemia y se encuentra con una población sacudida,
y con una sociedad destruida, con necesidades sensibles, buscando la voz de Dios, buscando orientación, buscando trabajo en la miseria total. Y él se da cuenta que ellos querían enseñarles y no tenían con qué. Entonces dicen, tenemos que enseñarle la Biblia. Pero no estaba en su idioma. Por eso él surge en su corazón inquietud de enseñarles la Biblia en su idioma y la empieza a traducir. Y cuando hace esa traducción, la hace a pulmón, era a mano, en manuscritos. Faltaban 60 años para la imprenta todavía, así que no había imprenta. Y se pone en la tarea de escribir la Biblia y saciar esa hambre y sed de conocer la verdad que tenía la gente. Fue así que en el año 1384 Wycliffe completó la Biblia completa en inglés y empezó a enseñarla. Esto desató la furia, obviamente, de la Iglesia Católica Romana, que empezó a tratarlo de hereje y a perseguir a aquellos que tenían copias de esa Biblia. Pero yo quiero destacar y quiero rescatar que nosotros quizás por esta noche podemos ver esos temas de traducción de la Biblia, de manuscritos, de versiones, de Vulgata Latina y no sé qué más. Pero ¿sabe qué? Había personas detrás de esto. Y personas que atravesaron una pandemia, no sé si te suena familiar. Y a través de esa situación, este hombre se lanzó con la convicción más profunda de su vida a transmitir la fe, esa fe a la cual él había arribado por leer la Biblia, y le había costado caro, y traduce la Biblia al inglés. Y dedica su vida a eso. Y a pesar de ser perseguido y ser quemadas sus copias y toda la persecución que sufre, hay más de 250 copias manuscritas hoy que sobrevivieron de eso. O sea, lo que hizo este hombre trascendió el tiempo y fue hecho en virtud de lo que él pensaba de la Biblia. Por eso vos y yo en esta noche tenemos que tener en claro qué pensamos de la Biblia, qué lugar ocupa en nuestra vida. Saben que no solamente eso, no quedó ahí la historia de eso. Lo que hizo este hombre, prendió una lámpara y un pequeño lucero de la mañana, porque así lo llamaron, de lo que 150 años después iba a ocurrir, que es la gran reforma protestante. Martín Lutero, etc. Ya saben eso. Y fíjense en la historia lo que sucede ahí. Pero este hombre fue un precursor y empezó todo con una traducción de la Biblia, con su afán de enseñar la Biblia, de hacer conocer la Biblia. Por eso es importante la lección que nos deja John Wycliffe. Y de hecho él deja el escalón preparado para que 150 años más tarde, no 2 años ni 10, 150 años más tarde, William Tyndale, otro inglés, traduce la Biblia y es la primera traducción a la Biblia completa de los originales directamente. ¿Sí? Y eso fue a partir del trabajo que hizo John Wycliffe. Entonces, todo lo que vos y yo hagamos en términos de que sea transmitir la Biblia, resplandece en el tiempo, trasciende en el tiempo, deja una marca, impacta generaciones. Y no importa que estés atravesando, porque él atravesó cosas feas y oscuridad, Era la Edad Media y una pandemia. Esta traducción de la Biblia al inglés, de la que estuvimos hablando, hoy se encuentra en internet. Uno puede encontrarla, buscarla, leerla, ver esa edición, esa publicación. Y no solamente eso, quería señalar que es la supervivencia de esa traducción, ¿no es cierto? Sino que también después de 750 años aproximadamente, hay una fundación que se dedica a la traducción de las escrituras que se llama John Wycliffe. O sea que su nombre se ha trasladado de ese tiempo hasta hoy y ha inspirado personas que se han organizado y han fundado una organización que se dedica a traducir la Biblia. Eso también lo puede encontrar el sitio oficial de ellos en internet. Eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De amar este libro, de jugarse por este libro, de vivir una vida que respalde lo que dice este libro, como hizo ese hombre. Y su capacidad de traducir, su compromiso, él lo canalizó, lo consagró para Dios, impactó su generación y preparó el camino para grandes hombres de Dios. Y vos y yo hoy tenemos en nuestras manos un tesoro que es único. La Biblia es única. Te esperamos la semana que viene. Gracias por tu atención. Gracias por seguirnos. Te animamos a que te inscribas para tener acceso a nuestra aula virtual y tener contacto con nosotros. La inscripción es a través de nuestro sitio de internet, como dijimos antes,
Es para nosotros una alegría poder conocerte, ser de apoyo espiritual y transmitirte la verdad de Dios. La semana que viene nos encontramos otra vez y vamos a hablar acerca de un tema que es importante también, que es cuán confiable es este libro, la credibilidad de la Biblia. ¿Cómo sabemos que los escritos, esos manuscritos, esas copias de ayer, del pasado, son lo mismo que tenemos hoy? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a responder esa pregunta la semana que viene, así que los esperamos. Muchas gracias y bendiciones.